Y en este video vamos a hablar sobre el lado oscuro, lo que nadie te dice sobre el SAM o Smart Access Memory o ReBAR o Resizable Bar. Estas son características que se nos comercializan como que te dan free FPS gratis en tu PC Gaming. Quizás hayas escuchado hablar de esta tecnología o no, pero aquí vamos a empaparte desde el inicio al fin. Te vamos a explicar qué característica es, cómo te favorece, cuándo sí, cuándo no, el lado oscuro, lo que nadie dice de estas características, y vamos a darle a detalle esta información. Pero antes quiero que le dejes un like a este video. Si no te has suscrito al Club Gaming Antes, suscríbete, porque aquí hablamos sobre tecnología, gaming, análisis. Vemos una serie de condiciones con respecto a lo que se mueve en el mercado de GPUs y tecnología en general. Dejan un like, suscríbete, vamos a llegar a los 5000 y luego de esto, sin mucho bulto, comencemos. Y como sabes, el Resizable Bar ha sido una característica de las GPUs de AMD o de Nvidia junto a las CPUs de Intel y AMD, y esto tiene así hace unos cuantos años. Probablemente hayas escuchado hablar de esta característica porque todo el mundo habla de esto. Entonces aquí vemos que el ReBAR se ha convertido en una de las funciones esenciales para activar a cualquier PC, especialmente de videojuegos. Inclusive es comparable con los perfiles de overclocking como el Intel LSMP, el AMD Expo, y es esencial para la mayoría de los motherboards modernos. O sea, esta función muchas veces viene ya activada de manera predeterminada, pero hay algunas configuraciones y motherboards que debes ir y activar esta función. En sí, lo que se ha dejado en la comunidad es que debes dejar esta función activada para lo que es el uso general, inclusive si no te proporciona ningún aumento de rendimiento en los videojuegos o la tarea que estés ejecutando. Sin embargo, cuando vamos a profundidad y vemos el tema del ReBAR y el soporte, esto se vuelve un poco turbio y complicado. Incluso puedes activar esta función y puedes olvidarte de esta función en general. O sea, hay muchas idiosincrasias con este tema del ReBAR que debes conocer si estás buscando obtener el mayor rendimiento en tu PC. Pero Sensei, ¿qué es el ReBAR? ¿Qué es el Resizable Bar? Mira, básicamente este nombre de Resizable Bar no le dice nada a nadie porque no especifica en sí con su nombre qué hace la característica, pero debes saber que esta característica es del PCI Express, donde cuando tú insertas tu GPU permite que esta GPU tenga un tamaño establecido de bar o registro de dirección base que puede aquí optimizar el uso de los recursos de tu sistema. Entonces, cuando vamos para el PC Gaming, esto permite que tu CPU acceda a la VRAM completamente. Aquí la CPU no tiene ningún tipo de limitación, o sea, puede acceder a toda la capacidad de VRAM de tu GPU. Y en esencia, esto lo que busca es aumentar el rendimiento de tu videojuego en sí, que aproveche esta característica. Y la diferencia es que cuando no tienes activado el ReBAR, tu CPU solo puede acceder a pequeños fragmentos de 256 megas de VRAM a la vez, y esto es un problema. Por ejemplo, en tarjetas modernas como un RTX 4060 que tiene 8 GB o un book insignia como un RTX 4090 que puede escalar hasta los 24 GB de VRAM. Esto permite que el ReBAR tenga acceso completo a toda esta memoria. El ReBAR es el nombre oficial, pero también lo puedes ver como Smart Access Memory o SAM de AMD. En sí es lo mismo que ReBAR, solo que con la marca. Si usas por ejemplo una CPU de AMD o una GPU de AMD, puedes ver esta nomenclatura. En teoría aquí el SAM y el ReBAR deberían ser idénticos, pero como veremos en breve, este no es exactamente el caso. Entonces todo es positivo para el ReBAR. Aquí hay algunas situaciones que debemos plantear. En sí, sabes que ya te permite tener acceso a toda la memoria de tu GPU a la vez, lo que puede conducir a un aumento del rendimiento. De hecho, el ReBAR mejora el rendimiento en algunos juegos, pero en sí esta configuración va a depender mucho del hardware que tengas, inclusive hasta del juego que estés jugando, inclusive si tienes el ReBAR habilitado. Y dentro de todo lo que he probado sobre este tema de ReBAR o el Smart Access Memory, podemos determinar que vas a ver generalmente un aumento en el rendimiento. Normalmente es de un solo dígito, es un tanto bajo, el impulso nunca es enorme, pero es suficiente para que quieras dejar activado el ReBAR. Entonces es lo que la comunidad ha tomado y ha hecho eco de que tendrás FPS gratis, pero no todo es así. Cuando vemos ciertos videojuegos, por ejemplo, cuando vemos las pruebas a 1080p con un RTX 4060 Ti o otras GPUs o un AMD Ryzen 9 7950
40X. Aquí vemos que hay ciertos cambios de mejora en lo que se refiere a juegos específicos como un Resident Evil 4, un Hogwarts Legacy. En verdad esto no es siempre. Podemos ver que hay juegos en donde no se ve ninguna diferencia. Aquí podemos activar el Rebar y el rendimiento no mejora, tanto con el Ray Tracing activado como sin él. Sin embargo, debes tener pendiente que esto va a depender en gran medida del hardware que tengas. O sea, el Rebar va a tener mejor resultado dependiendo del hardware que tengas y en el que estés ejecutando y del juego. En un gran ejemplo podemos ver los ARC, un A770 o un A750 de Intel. Si le apagas el Rebar en estas GPUs, verás una pérdida masiva de rendimiento. También podemos ver que el SAM puede mostrar mejoras o pérdidas de rendimiento en los videojuegos, y esto va en contra de lo que se refiere al Rebar en GPUs de Nvidia. La situación aquí es que para los sistemas que tengan GPUs de Intel o AMD, aquí el Rebar es una opción sólida. Vas a tener un rendimiento ligero, pero vas a tener tu rendimiento. Ahora, cuando hablamos de Nvidia, la situación se torna más complicada, y aquí hay una advertencia para los usuarios que utilizan GPUs de Nvidia. Como vimos anteriormente, no vamos a ver un aumento de rendimiento en algunos juegos como el Resident Evil 4, el Hogwarts Legacy con Rebar en una GPU de Nvidia, y la razón es que Nvidia solo habilita Rebar en ciertos juegos a través de los drivers, y Hogwarts Legacy y Resident Evil 4 no están en esta lista tan corta de aquellos juegos que admiten esta característica de Rebar. Si vamos a profundidad, podemos ver que esto se complica aún más, y es que Nvidia no ha publicado una lista de juegos compatibles con Rebar desde que introdujo esta función en 2021, y en ese momento habían 19 juegos compatibles. Desde entonces esa es la única lista oficial que hemos visto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando vamos a ver y verificamos el Rebar que esté activado en el panel de control de Nvidia, vamos a ver que esta función, aunque esté activada, inclusive esta se encuentra bloqueada por los drivers, y esto va a ocurrir en la mayoría de los videojuegos. Sin embargo, hay algunos juegos que Nvidia ha incluido en la lista de compatibilidad y se publicó en el 2021, pero los usuarios solamente se han dado cuenta de esto a través del Nvidia Profile Inspector. Es una herramienta de tercero que básicamente rompe las cadenas del panel de control de Nvidia y te muestra todas las opciones de configuración que normalmente no están disponibles para el usuario, y a través de esto es que los usuarios han descubierto que Nvidia ha agregado cierto soporte a algunos juegos adicionales en los últimos 2 años. Aquí podemos ver a Forza Horizon 5 y el Dead Space Remake, pero esto también lo puedes verificar tú mismo descargando el Nvidia Profile Inspector y verificándolo en los perfiles de estos videojuegos. La ventaja de esta herramienta es que también te permite forzar la activación de Rebar en ciertos videojuegos que no son técnicamente compatibles, y aquí podemos ver que se ha hecho en Hogwarts Legacy como Resident Evil 4 Remake, y en muchos hubo un pequeño aumento de rendimiento, por ejemplo en el Hogwarts Legacy, pero por otro lado vemos una pérdida menor de rendimiento en Resident Evil 4 Remake, y esto puede parecer una variación. Y para ser justos en sí, cuando seguimos forzando la activación de Rebar en varios videojuegos que no son compatibles, esto puede tener un rendimiento devastador. Por ejemplo, vemos The Last of Us parte 1, cuando tú activas el Rebar, vamos al BIOS, lo activamos, vemos que el rendimiento no mejora y no es un juego compatible, por lo cual Rebar en realidad no funciona en GPUs de Nvidia así tan fluido como las GPUs de Intel o AMD. Sin embargo, cuando podemos forzar esta característica en el inspector de perfiles de Nvidia, vemos que hay caídas enormes en el rendimiento. Y mis conclusiones con respecto a esto es por lo cual Nvidia quizás no ha dado tanta luz o no ha dado como ese enfoque al tema de la compatibilidad de los videojuegos con el Rebar, por tener quizás estas dificultades. Podría decir que Nvidia aquí, al no ofrecer muchas ventajas, inclusive en algunos juegos que sean compatibles o en títulos no compatibles, esto puede dar quizás algunas pérdidas en los videojuegos y no estarían promocionando mucho el activar estas características y también actualizar este listado de juegos compatibles con el Rebar. Y te preguntarás, Sensei, ¿debo dejar activado el Rebar de manera predeterminada? Bueno,
Claro que sí, o sea, es válido. Lo que quiero que tengas aquí es el contexto general de estas tecnologías. Para AMD e Intel puedes dejar tranquilito tu rival activado sin ningún problema. Para Nvidia también debes dejarlo activado, pero debes reconocer que no está haciendo nada en la gran mayoría de tus videojuegos, porque la idea de Nvidia aquí, detrás de esta tecnología o esta función, es originalmente probar aquellos juegos individuales y habilitarlos en solo aquellos que muestran un impacto positivo, para que no tengas que preocuparte si estás obteniendo el mejor rendimiento o no. Pero esto no es todo para la mayoría de los juegos de PC. Por ejemplo, si estás buscando encontrar estas pequeñitas mejoras de rendimiento, hay juegos que se benefician al forzar la activación de rival a través de este Nvidia Profiling Spec, como lo muestra por ejemplo el Hogwarts Legacy. Sin embargo, prepárate, porque hay juegos que presentan una muestra de gran pérdida de rendimiento, y como te dije, deberías tener activado el rival en tu PC. Si no lo sabes, si no estás seguro, puedes ir al manual o puedes buscar información de cómo activarlo en tu motherboard. Por ejemplo, yo tengo un Gigabyte y me aparece así tal cual, Resize Bar, ahí vas y activas. Es importante que lo tengas activado. En este caso, por ejemplo, yo tengo la 7900 XTX y la RX 5. Dímelo. Por favor, busca el pantalón de la escuela de Endry. Investígame qué size es Endry, que estoy aquí en Plaza Jo. A ver si le llevo algo, porque no quisiera como llevar una cosa que no le sirva. O no sé si de pronto tú me lo puedas traer a ellos dos aquí. Es que estoy haciendo una cosa ahora mismo. Dios mío. El size de su pantalón y me dejas saber. Endry, Dios mío. Como te dije, tengo un Ryzen 9 5950X y una RX 7900 XTX. Ahí voy bien, porque, ¿verdad? Pero aquellos usuarios, cuando tengo la RTX 4090, tengo que tener ya cuidado, pero puedo dejarlo activado y ahí ya, como está implementada la tecnología, podemos ahí sacarle provecho. Pero por demás, me gustaría saber tus impresiones sobre este Rebar, Resizable Bar, SAM, Smart Access Memory. Esta característica, ¿los tienes activado o no? ¿La conocías o no? Déjame un like, suscríbete al club y te dejaré estos videos del club para que te mantengas informado en lo último de tecnología y gaming. Ya tú sabes, nos vemos por allá. Chao, chao.